de Carlota, en fin, todo esto con Charlie. Olga, Pau, ¿cómo están? Charlie. Gusto. Igualmente, mira qué bueno que nos está acompañando el público, porque vamos a hablar de el paseo más emblemático de la Ciudad de México y yo creo que el más representativo de todo el país. Sigue siendo de los más hermosos, pero más de todo el mundo. Así es. Sí, es muy bonito. Y fíjense las contradicciones. Es el Paseo de la Reforma, que es un homenaje a Benito Juárez y a todos los hombres que restauraron la República. Y sin embargo el Paseo de la Reforma se lo debemos a Maximiliano y Carlota. Exacto. Resulta que Chapultepec desde la época prehispánica era un lugar de recreo. Inclusive en la época colonial ahí se daban fiestas por parte de los virreyes. Cuando llegan en 1864 Maximiliano y Carlota deciden que Chapultepec va a ser el lugar donde ellos residan, pero no había un camino directo hasta lo que era la Ciudad de México, porque eso quedaba en las afueras. Había dos posibilidades: o seguías el acueducto que partiendo de Chapultepec llegaba hasta la Tlaxpana por la Verónica, o por una serie de canales que habían quedado desde la época prehispánica. Sin embargo, no había una cosa rectilínea. Y Carlota, que era muy emprendedora y muy necia, cuando decía se hace, convenció a Maximiliano, que le encantaba a Maximiliano construir. Claro. Fue un gran constructor toda su vida. La idea original es que conectara desde el Zócalo hasta Chapultepec. Claro que no vino el fin del imperio y no se logró. Sin embargo, sí, el plano original se respetó hasta cierto punto. Iba a tener 28 metros de anchura, porque eso era lo que se necesitaba para que desfilara el ejército. Además, a cada lado iba a haber casi 250 metros de jardines. Más había proyectado Maximiliano 20 palacios a los lados. O sea, con todo el diseño imperial. Exacto. Claro que en 1867 se acaba el sueño imperial, está a medias el paseo y se encargan justamente los triunfadores de hacerlo. Como no se podría llamar el Paseo de la Emperatriz, porque ese fue el título que le habían puesto, Lerdo de Tejada, que sucedió a Benito Juárez, Juárez no quería saber nada de ese paseo, pero tampoco hizo nada para destruirlo, cual es un mérito. Y Lerdo de Tejada dijo, bueno, degollado, que se llama el Paseo degollado, en honor de Santos Degollado. Después de que se acabó el gobierno de Lerdo de Tejada, pues había también, acuérdense que parece ser que hay una común costumbre en todos los países: muerto el rey, viva el rey. Sí, lo que hizo el anterior, vamos afuera. Entonces, cuando Díaz asume el poder, le cambian, y la idea era, ¿qué le vamos a poner? Pues Reforma, porque todos eran liberales, y así se llamó el Paseo de la Reforma. Ahora, ¿qué es lo más característico de este paseo? Las glorietas. Exacto. Si vamos desde el poniente, más cercana a Chapultepec, hasta el centro, la primera es la de la Diana, que se llamaba la Cazadora de la Estrella del Norte. Con ese nombre tan pretencioso, todo el mundo dijo, ay no, la Diana es una cazadora. El proyecto de todo el monumento fue del arquitecto Mendiola, Vicente Mendiola. Y Juan Olaguibel se encargó de la escultura. Antes se decía que fue Ana Berta Lepe la que había modelado, pero no, fue Elvia Ramírez, que estuvo casada con Jorge Díaz Serrano, que fue director de Pemex, y ella era secretaria de Pemex, tenía 16 años. Dice la crónica Olaguibel que todo el tiempo posó en traje de baño, hasta la última sesión ya fue sin traje de baño. En la época de Camacho, de Ávila Camacho, la mujer, que era era lo que te iba a decir, tanto para que no la vistieran. Entonces ahí tienes al pobre de Olaguibel poniéndole un taparrabo soldado. Luego viene el circuito interior y la quitan de ahí, en los 70, hasta que ya en los 80 volvió. Y recuerdan que había en su lugar una fuente que le decían las regaderas, porque estaba a chorro, que por cierto la había donado a la Ciudad de México Lola Olmedo. Ya regresó por fin, y la escultura que está no es la original, porque cuando le quitaron el taparrabo se dañó, entonces volvieron a fundirla. Eso es lo que tenemos.
La segunda es de 1942. O sea, todo por estas cuestiones moralistas. ¿Cómo puedes llegar a destrozar una pieza de arte? Claro. Wow. Qué barbaridad. Y de ahí en adelante le han puesto brasier, le han puesto pintarracado, le han hecho de todo, ¿verdad? La siguiente glorieta es la más famosa, la de la columna de la Independencia, que se inauguró en 1910. Por cierto, que la columna tuvo que ser reestructurada porque apenas se empezaban con el fuste cuando ya se estaba hundiendo, entonces empezaron de nuevo. Ya lleva varios escalones. Claro. Luego continúa la glorieta, la que no tiene nada. Más que la palmera, la de Niza, que ha sido controversia. Todos los sexenios y todos los gobiernos del DF, ¿qué le vamos a poner? Como si molestara tanto tener una palmera, pero ¿verdad? no, fíjate que ya es famosa por eso. ¿Dónde está la vuelta de la glorieta de La Palma? Sí, ahí en el cruce de Niza y Reforma, la palmera. La siguiente es la de Cuauhtémoc, que por cierto se movió para permitir el paso del microbús. Y es uno de los monumentos más bellos que tenemos en toda la ciudad. Es maravilloso, aunque es muy ecléctico, porque abajo de repente hay unas panteras empenachadas que quién sabe de dónde salieron, ¿verdad? Pero tiene unos relieves maravillosos. La figura que es de Miguel Noreña, y esta se inauguró en 1887. Fue la segunda que se inauguró. Está espectacular, ¿eh? Es maravillosa, es bellísima, y el lugar donde la trasladaron sí le sirvió mucho, ahora se puede admirar. Sí, qué bueno. Y se puede proteger este monumento, que es una de nuestras grandes obras de arte urbano. La primera glorieta que tuvo realmente un monumento fue la de Colón, en 1879. La de Colón entonces fue la primera con monumento. Exactamente. Y fíjense ahí la trampa. A Manuel Vilar, un gran escultor, le habían prometido hacerla. Un señor Escandón dijo, lo voy a patrocinar, pero como estaba en París, dijo, es más fácil que yo me arregle con un francés, y se la trajo. Entonces la que iba a estar aquí es la que está actualmente en Buenavista, enfrente de ferrocarriles, y esta es la de Cordier. Y finalmente, le decía María Félix, la del horror amarillo, la de la escultura del caballito de Sebastián, donde durante tantos años estuvo la estatua ecuestre de Carlos IV. Que es la que ahorita está enfrente del Munal, ¿no? Exacto. Bueno, y unos monumentos que los han traído de aquí para allá son los famosos indios verdes. Resulta que estuvieron a la entrada del paseo de la Reforma, claro, frente del caballito, pero desde que los pusieron le fue muy mal. 1878 a Vicente Riva Palacio se le ocurre. Llega en 1887 y todavía no inaugura. Hasta 1891, 16 de septiembre, aunque oficialmente fue el 5 de mayo de 1892 cuando se revelan. Son Iscoat y Ahuizot. Pero a la gente les cayeron gordísimos. Decían que, bueno, no eran precisamente gorilas, pero un descendiente de Darwin los podía admirar. Que de indios solamente tenían las macanas. Otros les pusieron las momias aztecas, hasta que por fin no se sabe si en 1898 o 1901, porque todavía hay controversia, los mandaron a La Viga, allá por la zona de San Antonio Abad. En 1937, cuando ya se deseca el canal de La Viga, los mandan a la entrada desde Toluca, ¿sí? Cuando se hace el metro, los traen un poquito más para acá y los separan, ya así como que se decían adiosito desde lejos. Y con el microbús los tuvieron que enviar al parque del mestizaje, que está en Ticomán, a 400 metros, muy cerca. En realidad, pobres. Sí, pero además que ahorita realmente están perdidos entre la nada, ¿no? Bueno, están en un parque, están mejor conservados que junto a ese paradero que es tierra de nadie, ¿eh? Fantástico. Los indios verdes ya no son verdes, ya son los indios movidos. Pobrecitos los. ¿Y saben por qué son verdes? ¿Por qué? Porque están hechos de bronce, y el bronce se patina con la exposición al aire libre. Por eso es el color. Pero pobres, en toda la época en que haya sido, a nadie le han gustado. Son los indios verdes más despreciados del planeta. Bueno, mira, ¿cuántas esculturas no hay en el mundo que no les gustó a la gente en un principio? Son los que les han dado la identidad, simplemente la Torre Eiffel. Ahí empezamos. De entrada, empezando por bueno, pero ahorita tenemos un indio verde, morado, azul, amarillo, que nos trae todos los colores del universo, que se llama Víctor Segarra. A ver, Víctor.